Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa La Costumbre, los domingos de 10 a 11 de la mañana por Canal 27 RNN. Luis Manuel Piantini Muni, Roberto Argüello, Don Osiris de León y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo un programa interesantísimo, ya que obligatoriamente tenemos que hablar del proceso electoral norteamericano, que nadie pensó que iba a vivir una situación como la que se está viendo en este proceso electoral del país más democrático del mundo. Buenos días, don Osiris, buenos días, Roberto, buenos días, Luis Manuel. Buenos días, muy buenos días, Ezequiel, muy buenos días, Roberto, Osiris, muy buenos días. Muy buenos días, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga a todos y me lo libre de esta terrible enfermedad que nos está atacando aquí en el país y alrededor del mundo. Hoy tenemos, como tú señalabas, Ezequiel, el privilegio de que tenemos a Roberto, que está con nosotros ya casi de manera permanente y que además de ser economista, banquero, empresario de medios de comunicación en los Estados Unidos y Centroamérica, es un experto analista político y electoral, tanto del área centroamericana y del Caribe como de los Estados Unidos. Y tenemos también el privilegio de tener aquí con nosotros hoy, como tú señalabas, a Osiris, para que hablemos un poco también del problema del país nuestro con el asunto del agua, energías renovables esos temas que son tanto de actualidad como del interés de la población, porque una de las políticas básicas del actual gobierno es impulsar las energías renovables y siendo tú un expertise en esa área, pues nos ayudaría muchísimo a conocer la potencialidad que tiene el país para desarrollarse. Básicamente en lo que estoy pensando, que es energía hidroeléctrica y hidroeléctrica mediana y pequeña, no las grandes hidroeléctricas. Pero bueno, ya eso quería darlo. Tú sabes, Luis Manuel, que yo soy de lo que siempre aprovecho a don Osiris para hablar de política también, porque don Osiris lo invita a todo el mundo para hablar de lo que él más sabe, que es de lo que tú señalas. Pero a mí me encanta que él me hable de política, porque don Osiris también es muy objetivo. Pero vamos a hablar del proceso electoral, vamos a darle la palabra primero a que saluden ambos, falta Roberto y don Osiris por la palabra de saludo. Pero quiero, después del saludo de ellos, empezar con el análisis del tema que queremos hablar de las elecciones norteamericanas, dándole primero la palabra a Roberto. Pero primero el saludo. Muchísimas gracias, Ezequiel. ¿Qué tal, Osiris? Y Luis Manuel, un gusto estar con ustedes. Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, Roberto Cuellas. Buenos días a mi amigo y hermano de siempre, Luis Manuel Piantini. Y buenos días para Ezequiel García. Así como para toda la gente que en este momento, Ezequiel Molina, que en este momento está en conexión con todos nosotros para hablar, tal y como tú dices, Ezequiel, del proceso eleccionario de Estados Unidos y, ¿por qué no?, de un tema que va a ser siempre vital en toda sociedad, que es el tema del agua y de la energía. Cómo poder transformar esa agua en energía y con la misma energía poder volver a mover el agua para ver si nos puede volver a producir un poquito más energía en un circuito cerrado. Creo que vale la pena hablar de esos temas. Así es que, buenos días para todos. Buenos días. Vamos a hablar entonces del proceso electoral. Roberto, nos gustaría escuchar tu opinión del proceso electoral norteamericano, donde el presidente Trump ha alegado fraude, que es un proceso que hay que revisarlo. Biden se mantiene calmado. Todavía al día de grabación de este programa no se ha determinado el ganador, pero queremos ver una opinión tuya. Gracias, Ezequiel. Intentámoslo considerando. Primero, en los Estados Unidos se gana de acuerdo a los votos electorales. El que tiene 270 votos gana. En estos momentos, Joe Biden tiene 264 contra 213 de Donald Trump. Si Biden gana un estado más, se acabó la contienda.
out número 3 en el inning 9. ¿Qué está pasando? De los 50 estados que hay en Estados Unidos, son 50 estados que tienen leyes electorales. La ley de la Florida, por ejemplo, cuando compitieron el presidente Bush contra Al Gore, no estaba tan buena y se cambió la ley, la cambió la legislatura en la Florida, permitiendo que los votos, hay 3 tipos de votos. Cuando tú votas por correo, cuando tienes votación adelantada, que significa que tú vas a votar antes de las elecciones del 3 o 4 de noviembre, o el día de la elección. Entonces la Florida permitió contar los votos que uno mandaba por correo y los votos por adelantado. Hay todavía estados que tienen leyes que no permiten el conteo hasta el día de la elección. Ese es un tema. El segundo tema es que hay estados que permiten boletas electorales que uno envía por correo, siempre y cuando tengan la estampilla del correo de los Estados Unidos que se envió en ese día, el día de la elección. Eso significa que hay muchas boletas que se envían el 3, en este caso, de noviembre, que pueden llegar 2 días después a la Junta Electoral y toman 2 días contarlas. Por eso es que ha habido un atraso. Lo otro es que hay una infraestructura enorme en cada estado que es independiente. Y en esa infraestructura hay tanto republicanos como demócratas y como independientes. Por eso es que todas estas acusaciones que ha estado haciendo el presidente Trump de que ha habido fraude, que han fallado tales cosas y no sé qué cosas, todo eso son patadas de gato ahogado, ¿verdad? Porque él desde un comienzo ha venido diciendo que si el resultado electoral es en contra de él, él lo va a pelear. Lo otro es que la misma gente de él, que son abogados, están diciendo que para uno denunciar que hubo fraude, tienen que haber evidencia. Y evidencia no hay. ¿Ok? Lo otro, Trump, hubieron ciertos estados, como es el estado de Arizona, Pensilvania y Georgia. Hablemos de Pensilvania y Georgia. El 3 de noviembre, esa noche, Trump llevaba una enorme ventaja en esos 2 estados. ¿Ok? Y venía perdiendo en Arizona. Entonces, lo que dijo fue, quiero que se pare la elección el 3 de noviembre, sin que se hubieran contado todos los votos, lo cual es ridículo, ¿verdad? Mientras tanto, le dijo a su gente en Arizona, sigan contando los votos. Entonces, había una contradicción. ¿Qué pasa también? En la Corte Suprema de Justicia hay 9 jueces, de los cuales 6 son puestos por el Partido Republicano, y de esos 6 hay 3 que puso Trump. Pero ninguno de estos jueces va a dictaminar que se detenga el conteo de los votos, por muy trumpistas que sean o por mucho que hayan implicado a Trump. Entonces, el día de hoy, lo que está sucediendo es de que faltan los estados de Nevada, Arizona, Pensilvania y Georgia, ¿verdad? Ya para que sea oficial y se dictamine. En todos esos estados, con la excepción de Carolina del Norte, Donald Trump está perdiendo. Entonces, el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Joe Biden. Don Osiris, ¿tiene algo que opinar ahí? Mira, coincido plenamente con el análisis que hace Roberto y te añadiría que es la primera vez en 100 años que Estados Unidos tiene que acudir a un proceso eleccionario en medio de una pandemia con las restricciones propias del temor de la gente de avanzada edad, o gente que ha tenido cáncer o que tiene enfisema, gente que tiene cardiopatía, gente que tiene algún problema que le haga inmunocomprometido. Entonces, mucha de esa gente no quería ir a un centro de votación, pero sí tenía la oportunidad de emitir su voto por correo. Por eso es la primera vez que tú tienes tantos votos por correo, más de 100 millones de votos, y eso toma un tiempo comenzar a abrir los sobres y hacer el conteo, porque tal y como dice Roberto, en muchos casos no te permitían abrir el sobre de manera adelantada, sino hasta el día del proceso eleccionario. Todo esto conduce a un proceso más lento, porque nunca antes Estados Unidos había tenido que enfrentarse a un proceso eleccionario en medio de una pandemia. Hay que recordar una cosa que es relativamente reciente,
Y es que en el proceso eleccionario anterior, Donald Trump pierde en el voto popular. Saca 2.8 millones de votos por debajo de Hillary Clinton. Lo que quiere decir que no gozaba de la inmensa mayoría del apoyo de la población. Es decir, ganaba con una minoría por el hecho de que ese proceso del cual estuvo hablando Roberto, que es el voto electoral, que es distinto al voto popular, permite que tú, perdiendo, puedas ganar, y que fue el caso de Al Gore también. ¿Qué quiere decir esto? Que si Donald Trump sabía que en el proceso eleccionario anterior él obtuvo 2.8 millones de votos menos que Hillary Clinton, quiere decir que el Partido Republicano tenía en ese momento menos popularidad que el Partido Demócrata. Y que si luego de este ejercicio de gobierno, con altas y bajas, pero con más bajas que altas, se presentaba a una candidatura de reelección, era muy probable que esos 2.8 millones de votos se ampliaran, como se han ampliado, porque hasta ahora, y no sabemos de aquí a que termina el conteo cuánto será, pero hasta ahora Donald Trump tiene 4 millones de votos menos que Joe Biden en términos del voto popular. Y el hecho de que en la medida en que se han ido abriendo los sobres con el voto que llegó por correo, cambiara la correlación tanto en Georgia como en la zona de Pensilvania, como también en Nevada, eso implica que los republicanos que en todo momento estuvieron opuestos al voto por correo, mientras los demócratas estimulaban el voto por correo, era claro, era previsible que cuando abrieran los votos del correo, la inmensa mayoría salieran votos demócratas y no votos republicanos, porque habían dos líneas claramente establecidas. Un pro, que era de los demócratas, y un contra, que era de los republicanos. En todo momento, Donald Trump dijo que no quería el voto por correo, que no lo aceptaba, que lo objetaba y que inclusive podía ir a los tribunales para objetar esa votación. Mientras los demócratas en todo momento dijeron sí, estamos de acuerdo con el voto por correo, y nuestra gente que no quiera ir a votar por temor a contagiarse con el virus, que lo haga por correo. Quiere decir que a mí no me cabe duda de que a la altura en que están las cosas en este momento, el ganador de este proceso eleccionario en los Estados Unidos es Joe Biden. Lo único que falta es que simplemente se confirme, seguramente, pero ya los números, como están hasta este momento, son irreversibles. Yo quisiera añadir un momentito lo que dijo Siris, que tiene toda la razón. Donald Trump perdió por muchas cosas, pero una de ellas es que no promovió el voto por correo. ¿Verdad? Ese es un tema. Pero hay varios temas también que hay que tocar. Primero, Donald Trump es un fenómeno. Sí es cierto que tuvo 4 millones de votos menos que Joe Biden. Donald Trump, de que su campaña electoral comenzó en el 2016, ¿verdad? Yo conté alrededor de 100 rallies que tuvo Donald Trump siendo presidente. Y fíjate tú lo interesante, que Donald Trump lo que hacía es que visitaba ciudades pequeñas de 5,000 personas, 10,000 personas. Y entonces, si ustedes ven el mapa electoral, donde en el lado Atlántico como el lado Pacífico ven estados azules, pero en medio, que son todos estos americanos, que no le importa más que Donald Trump, ¿verdad? Entonces, hay dos Américas. Está la América de los azules y está la América de los republicanos, que son personas que no conocen el mar, que nunca han viajado, no conocen el agua, conocen los ríos, pero no conocen el mar. O sea, están en el centro. Estados Unidos es tan grande que la gente no entiende ese tipo de cosas. Gente que no tiene educación. Y Donald Trump le puso atención a esa gente, ¿verdad? Y hizo campaña por 4 años. Y fíjate, Osiris, que estaba pensando que Donald Trump perdió, pero fíjate que Donald Trump no se va a quedar quieto. Fíjate que muchas personas del Partido Republicano, si no hubiera sido Donald Trump, estuvieran denunciando toda la barbarie que está diciendo Donald Trump en la televisión y en público.
y que está poniendo en Twitter. Le tienen pánico a Donald Trump. ¿Y por qué le tienen pánico? Porque Donald Trump es como Drácula. Va a volver. Y en los próximos 4 años, el próximo candidato de la presidencia del Partido Republicano va a ser Donald Trump en el round 2. Nada más que esta vez Joe Biden va a estar viejo y Donald Trump sí va a poder tener la estamina para correr. Eso es lo que yo estoy viendo que va a pasar. Bien. Estoy de acuerdo contigo. Luis Manuel. No, ¿Qué opinas? yo creo que ambas intervenciones han sido brillantes. Realmente han reflejado la realidad de lo que está pasando. Y Osiris, bueno, pues planteó un punto muy importante, que es el asunto de que por la oposición de Trump a la votación por correo, ahí va a ser su gran debilidad y ahí va a perder el voto electoral. No el voto de la mayoría, porque como señalaban bien ustedes, hay 4 millones, pero sí el voto electoral, donde ya él tenía una ventaja importante y con la apertura de los votos por correo ya la está perdiendo aceleradamente, y en el caso de Georgia y de Pensilvania ya se ha visto que ya la ha perdido. Vamos a hacer una pausa y venimos en un breve minuto para continuar con el tema, para ir dándole ya las últimas opiniones y luego pasar al tema del agua y de los recursos naturales. No nos corten, amigos. Continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Manuel Piantini, don Osiris de León, Roberto Argüello y un servidor. Miren, yo tengo alguna mínima opinión sobre el asunto del sistema electoral norteamericano. Es como dice Roberto, la verdad que Trump no es fácil. Trump es un hueso duro de roer. Sin embargo, no creo que se le haga tan fácil volver en un próximo torneo electoral. No importa en la situación que quede. El sistema norteamericano tranca mucho esos tipos de posibilidades, aunque ha habido precedentes al respecto. Pero no creo. Miren, en estas elecciones, aun cuando Trump tiende a perder, va a coger más votos que las elecciones de lo que él ganó. Para que ustedes estén claros. O sea, Trump va a coger más de 70 millones de votos. Cogió menos, va a coger más que el anterior. Y por primera vez en muchos años, el proceso electoral norteamericano ve con una emisión de votos de más de 140 millones de votos. Eso significa que es el 62% de los votantes emitió su voto, y el récord, o sea, y la media antes eran 45, 48, 40. O sea, la gente no se está motivando. ¿Qué sucede? Que Trump levanta muchas emociones a favor y en contra. A favor y en contra. Yo creo que esta vez levantó más en contra. Pero el proceso electoral norteamericano, a mí lo único que me preocupa es la resistencia de él a admitir una derrota. Y digo por qué me preocupa, porque sigue siendo presidente hasta el 20 de enero. Sigue siendo presidente hasta el 20 de enero. Habrá que ver cuáles son las acciones de Trump, en el sentido de él, con ese amargo de la derrota, ¿qué puede hacer una persona como él? Recuérdense que le renunció creo que fue el director del FBI o el de la CIA. Uno de los dos está renunciando en un proceso como este. Renunciar, eso no se ve tan bien. No sé por qué viene. O sea, yo tengo temores con lo que va a pasar entre hoy y el 20 de enero. No sé. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Pero miren, Ezequiel, antes de que que entre Roberto Osiris. Mira, te voy a decir algo. Trump quedó aquí con el control completo del Partido Republicano, para que tú lo sepas. El que manda ahí es Trump. Y la oposición la va a hacer Trump. Ahora, Trump
en este momento es un candidato, aunque sea presidente también. Y ayer las emisoras de televisión norteamericanas, en su inmensa mayoría, le cortaron la transmisión de Trump como candidato, porque estaba agitando y diciendo mentiras. Eso nunca había pasado en este país, ¿eh? Y para mí eso fue una sorpresa enorme. Pero eso es este país. En este país las instituciones valen. Mira, el Congreso vale, la Suprema Corte vale, los medios de comunicación valen. O sea, Trump es el ejecutivo, pero el ejecutivo, aquí la democracia dominicana, americana, la gran ventaja que tiene es que tiene ya 300 y pico de años de haber sido instalada y se respetan esos canales de poder. Pero mira, Ezequiel, yo estoy de acuerdo en parte con tu planteamiento, pero recuerda que si bien es cierto que Donald Trump está obteniendo más votos ahora que en el proceso eleccionario del año 2016, donde sacó 60 millones de votos, recuerda que la población norteamericana ha crecido y que eso se refleja en una mayor cantidad de población apta para votar, sobre todo para ejercer el sufragio. Y cuando ustedes hablan de que despierta emociones y antipatías, lo cual es cierto, eso hace que mucha gente que esté en contra de él también se anima a votar, quizás no tanto para apoyar al Partido Republicano, sino para ir. No votan a favor de Biden, sino en contra de él. Exactamente. Fue algo parecido a lo que ocurrió en la República Dominicana en 1978 con Joaquín Balaguer. Mucha gente fue a votar por don Antonio y el PRD, no por ser PRDista, sino por ir en contra de Joaquín Balaguer. Y eso motorizó a mucha gente a levantarse temprano, ir a hacer una fila y votar. Y creo que eso también ha pasado en esta ocasión en Estados Unidos. Mucha gente se animó porque vio que el tema estaba muy caldeado y que en consecuencia su presencia o su voto, cualquiera de los dos, era importante. Sin dejar de destacar eso que dice Luis Manuel, que es muy válido. Por primera vez, las principales cadenas de televisión, ABC, está ahí, NBC también, cortaron el discurso porque entendieron que el discurso no se estaba correspondiendo con lo que era la realidad que se veía y que en consecuencia eso podía incitar a una violencia innecesaria en un momento donde lo que el país necesita no es violencia, sino concertación. O sea, una amenaza al sistema. Claro, una amenaza al sistema. Roberto, ¿tiene algo más que decir? Sí, Ezequiel, dos cosas rápido. Una es de que si Donald Trump, si no hubiera habido coronavirus, Donald Trump hubiera arrasado. Pero Donald Trump fue bastante irresponsable con el tema del coronavirus. Fíjate tú que son 125,000 personas infectadas el día de ayer en Estados Unidos. ¿Okay? Van a haber más de 3 millones de infectados. Esto puede paralizar la economía de los Estados Unidos y puede paralizar la economía de nuestros países. Ese es un tema. El segundo tema es que antes de esta reunión estaba analizando con Luis Manuel el tema que pasaría si Joe Biden es el presidente de Estados Unidos con respecto al dólar. Y yo quisiera que, habiendo sido él vicegobernador del Banco Central de República Dominicana y una persona que es sabia en esos comentarios, que él explique qué es el debate que tuvimos, y yo estoy de acuerdo con todo lo que él va a decir, porque el dólar, en nuestra opinión, se va a debilitar y esto tiene consecuencias positivas y negativas para Dominicana. Luis Manuel. Bueno, gracias Roberto. No esperaba que entrara en ese tema, pero bueno, rápidamente. El asunto es que la forma como se ha ido manejando la economía norteamericana, ha habido una gran expansión, tiene un nivel de endeudamiento muy elevado, las tasas de interés están muy bajas. Entonces, pues hay una inquietud con relación al futuro inmediato de los Estados Unidos, más con el problema electoral le ha incluido nuevo fuego a la situación. Y el dólar ha venido declinando su valor con relación a las principales monedas, yen, el euro,
ha habido una depreciación alrededor de un 8% y se prevé que esa depreciación va a seguir aumentando. Ahora, eso tiene una ventaja para la economía norteamericana, indiscutiblemente, y podría tener una ventaja para nosotros también. Primero, porque nosotros exportamos a los Estados Unidos y un cambio en la valoración del dólar a nivel internacional no nos afecta, porque no somos, estamos dentro del mercado dólar. Y sí, con las exportaciones hacia Europa o hacia Asia, pues ya eso estimularía las exportaciones como van a estimular las exportaciones norteamericanas, que es algo que indiscutiblemente las nuevas autoridades quisieran ver, que haya un aumento en la competitividad de las exportaciones de los Estados Unidos para mejorar las cuentas externas y de esa forma dinamizar un poco la economía norteamericana también. Aunque el sector externo no tiene un peso tan importante como lo tiene en las economías nuestras, en los Estados Unidos también tiene peso. El otro elemento en términos de esta situación es que las importaciones de nosotros que provenían de los Estados Unidos tampoco van a tener ningún tipo de problema porque es el dólar. Ahora, cuando nosotros importemos de Europa, sí, se nos están aumentando el costo de las importaciones que provienen de Europa con relación al euro, porque está tomando más valor que el dólar, y podría haber una desviación del comercio y hacer que nosotros, en vez de importar de Europa, que nos va a salir más caro, importemos de los Estados Unidos. Y entonces la balanza comercial entre los Estados Unidos y la República Dominicana va a aumentar. Ahora, el otro elemento también que tiene estas implicaciones es a nivel de los precios de las materias primas a nivel internacional. El precio del petróleo se cotiza en dólares. Entonces, un debilitamiento del dólar va a hacer que el petróleo aumente de precio, como generalmente sucede. Puede ser que por el problema del COVID y la caída en la demanda no pase, pero la realidad que nos indica su comportamiento a nivel histórico es que con el debilitamiento del dólar va a aumentar el precio del petróleo y el de las materias primas, tal vez el cobre, ya el oro, que no tiene nada que ver con esto, sino con la situación que ha venido pasando en el mundo, tiene un valor importante para nosotros que no ha compensado la caída que ha habido en términos de las exportaciones de servicios, que es el turismo, y en términos de las exportaciones de bienes también, aunque las exportaciones de bienes de nosotros no ha tenido un impacto tan fuerte porque son bienes alimentarios, que es importante, aunque hay que señalar también que hay preocupación con relación a la situación de los alimentos a nivel internacional. Hay una inflación a nivel de los commodities, de los cereales. Inclusive una situación que ya pasa del 10% a nivel internacional, lo que podría crear problemas de hambrunas y problemas de disturbio, como sucedió en el año 2005, 2006 en los países árabes, con un aumento desproporcionado del precio de los cereales. La seguridad alimentaria, pues entonces es importante para nuestro país. El otro elemento, el último ya que voy a mencionar, es el caso del endeudamiento. Si tu deuda es en dólares, no vas a tener problema. Ahora, si tu deuda es en euro o es en yen, vas a tener problemas. O es en la moneda china, porque hay muchos de los países de América Latina que se han endeudado con préstamos de China comunista, ¿no? De la China, bueno, de la República de China. Entonces, eso puede aumentar el costo del financiamiento que tienen que pagar nuestros países de ahora en adelante. Pero a mí no me queda claro todavía, Luis Manuel, y escúchame porque me gustaría que tú me lo repitiera un poco. ¿Por qué si Biden gana, el dólar se debilitaría? Por una razón, porque la política de los demócratas es expansionista. Ahora mismo el conflicto que hay en el Congreso es que los demócratas quieren un presupuesto mayor para expandir el gasto, para ayudar a empresas y ayudar a la población y la parte de infraestructura, y los demócratas
estuvieron pidiendo 3.000 trillones al año, a principio, después lo bajaron a 2 y pico, y ahora no sé si está en 1 y pico, pero los republicanos se han opuesto a que haya ese nuevo incremento en el gasto público norteamericano. Y ese es un problema que se está viendo y que se está percibiendo, que en un gobierno de un partido demócrata la expansión del gasto va a ser mucho mayor. Si se quiere entonces una depreciación inducida. Bueno, no inducida, en base a la política que aplique el país, ¿no? ¿Verdad? Y si hay expansión del gasto, va a haber mucho más dinero en la calle y eso naturalmente te va a devalorizar el precio de la moneda. ¿Y tú no crees que si eso es uno de los temas que son más difíciles con China y Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden buscaría un acercamiento de nuevo a China, los chinos no se opondrían a eso porque eso le caería problema a ellos de valor de su moneda? No, porque no, yo no creo. ¿Qué tú quieres? Que no, ellos van a aplicar la cláusula de la devaluación intencional. Recuérdate que uno de los grandes problemas que tuvo Trump con China fue que China devaluó su moneda. Bueno, pero no pudo aplicarlo porque la devaluación que hizo China no fue una devaluación inducida. Sí. Es igualmente que ahora los Estados Unidos no es una devaluación inducida, que es un problema de que hay un grupo que quiere un gasto mayor para enfrentar el problema del COVID y hay otro grupo que piensa que el gasto no puede ser mayor. Mi pregunta era precisamente para que fuera mejor, para que nuestros televidentes pudieran estar más edificados con tu explicación, que fue muy buena. Y así ellos pueden hacer un análisis o por lo menos tener una percepción mejor de tu tema. Don Osiris quiere... Pero perdón, antes de que pase, hay un problema también, o sea, no, yo no creo mucho en esa teoría de que se dé así porque si el Senado queda en manos del Partido Republicano, entonces los desacuerdos van a seguir en términos de cuál es el monto que se necesita para expandir el crecimiento de la economía americana y el apoyo a las personas y a las empresas. Está bien. Don Siri, ¿quiere tocar dar una opinión? No, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Luis Manuel Piantini, que es un especialista en el tema y que lo domina en profundidad. Te añadiría que si bien es cierto que en el pasado los demócratas han sido más orientados hacia esa expansión del gasto que puede restarle valor al dólar, no necesariamente en este nuevo periodo de gobierno tiene que ser así, porque recuerda que Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia en el mundo. Estados Unidos ya al día de hoy está acumulando 10 millones de contagios. De los 48 millones de contagios que hay en el mundo al día de hoy, 49 ya, Estados Unidos tiene 10. Quiere decir que Estados Unidos tiene la mayor proporción. Eso ha lastimado en gran medida la imagen de Estados Unidos, que se vendía internacionalmente como un país con el más robusto, más efectivo sistema de salud. Sin embargo, de repente se montó en el primer lugar de la lista de contagios y de muertes en ambos lugares y nadie le ha podido bajar de ahí. Eso en gran medida ha afectado mucho el aparato productivo de Estados Unidos. Y tengo entendido que la lógica manda a que el nuevo gobierno, indistintamente de que hubiera sido Trump o que sea Biden, como ya los resultados evidencian que es Biden, tenga tendencia a controlar el gasto y optimizar el gasto en la redinamización de la economía, porque de lo contrario se iría al colapso. Quiere decir que muchos países en este momento están obligados a reformular sus economías, y cuando tú ves los reportes presentados por la CEPAL, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Fondo Monetario Internacional, la recomendación ahora es controlar el gasto para todo el mundo, grandes, medianos o chiquitos. Todo el mundo tiene que controlar el gasto, porque muchos países están viendo que su Producto Interno Bruto ha retrocedido 4, 5 y 6 años. Y que si esa pandemia se extiende 6 meses más o un año más, entonces el Producto Interno Bruto estaría retrocediendo a 10 años atrás. Y ningún país quiere que su economía retroceda 10 años atrás, porque sería un colapso fatal para la economía. Sí. Vamos a hacer la pausa y volvemos en unos minutitos.
Continuamos con Agenda Económica, ya estamos en el último segmento. Ahora sí tenemos el tema ya que más, uno de los más que más nos ocupa con Don Osiris, que es el tema de los recursos naturales y el agua. Yo quiero dejar a Luis Manuel en los cuestionamientos de Don Osiris, en las inquietudes y preguntas. Bueno, no, Osiris ya sabe bien que ha sido siempre el tema de nosotros, porque él ha estado mucho en el programa y porque es una inquietud de nosotros el problema del calentamiento global y lo que está afectando, la sequía prolongada que están pasando en nuestro país, la necesidad de que se inunde el país en la construcción de presas y que se aproveche el recurso hídrico y que no sigamos perdiendo eso, que cada vez es más escaso. El segundo elemento es, a ver si tú puedes señalarnos si hay la posibilidad de desarrollar pequeños proyectos hidroeléctricos que puedan ser financiados con fondos internacionales que están ansiosos de financiar ese tipo de proyectos y que puedan ser desarrollados por el sector privado. No, y además, ¿qué le recomienda a Don Osiris al nuevo gobierno a fin de que reactive estos proyectos hídricos? Sí, mira, el tema es interesante porque en los años 70 los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, organizaciones de Naciones Unidas que estimulaban estos temas, se concentraban más en los proyectos de alta potencia, tipo Tavera, 80 megavatios cuando empezó. Después se le hizo un upgrade para subirlo a 100 megavatios. Higüey, 100 megavatios. Aguacate, 50 megavatios. Valdesia, 50 megavatios. Ya hoy día se está pensando en el aprovechamiento múltiple repetitivo a lo largo de una misma cuenca. Que tú estés utilizando tipo el sistema de Nizao, generas en Higüey, el agua entra a Aguacate, generas en Aguacate, el agua sale, entra a Valdesia, generas en Valdesia, sale de ahí, entra a Las Varías, generas en Las Varías. Entonces se está pensando ampliar aguas arriba de Higüey, otra central, para que entonces tú puedas tener ahora 10 centrales, porque cada una de esas presas tiene 2 centrales. Entonces, si tú tienes 5 presas a lo largo del Nizao, tendrías 10 centrales, en cada una 2, y eso te aumenta la potencia instalada y con eso puedes aumentar la energía generada siempre y cuando, y ahí entra un aspecto clave que acaba de citar Luis Manuel, tú no tengas una larga sequía. Porque en el tema hidroeléctrico, una cosa es tú tener una potencia instalada, tú puedes tener 80 megavatios, 100 megavatios, 120 megavatios, y de repente no poder generar nada. El caso de Venezuela, cuando con la sequía se le secó la represa del Guri. La represa tiene 10.000 megavatios de potencia instalada. Le daba el 90% de la energía de Venezuela para todo. Uso industrial, uso comercial, uso residencial, uso gubernamental. Pero de repente una sequía de 2 años te se puede embalse, apagar las turbinas obligatoriamente porque no había con qué mover las turbinas. Entonces combinar ese esquema, Luis Manuel, aprovechamiento múltiple en pequeñas centrales. De hecho, ya hoy día se han desarrollado y se están promoviendo microcentrales que se instalan ya no en el cauce de un río, sino dentro de una tubería de agua. Esa tubería primaria, esa tubería matriz, que viene desde la planta de tratamiento de agua y que va hasta la red secundaria. Entonces, cada cierta distancia se instala una microturbina, te genera energía, la sacas de ahí, la entras al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, y entonces el contador te va midiendo cuánta energía salió de cada una de esas turbinitas. Entonces, en una ciudad grande como Santo Domingo, tú puedes montar cientos de minicentrales de ese tipo dentro de esas tuberías matrices y estás produciendo energía para diferentes sectores y ese es bajo costo. Y no interfiere en nada desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista operacional, ni desde el punto de vista de los caudales que tienen que suministrarle una determinada demarcación. Pero en los ríos ya tú no necesitas una caída alta, 50, 60, 80, 100 metros. Ya con 2 metros de caída, y es lo que se ha estado haciendo en los canales de riego, cada vez que un canal produce una caída de 2 metros, se instala una mini central. Recientemente se instaló una en el canal Ulises Francisco Espaillat a la altura de Navarrete. ¿Por qué? Porque había una pequeña caída. Aprovechar esa caída para generar energía y distribuirla en la comunidad. Entonces, ese esquema se está multiplicando cada día más y se está combinando con el tema de la energía solar, que si bien es cierto, es limpia, es renovable, tiene la limitante del horario.
Tú solamente puedes generar energía solar en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 5 horas, porque antes de las 10 la tasa de radiación solar efectiva es muy baja y después de las 3 de la tarde también es muy baja. Quiere decir que en una zona tropical como la nuestra, donde hay una tasa de radiación solar razonable, el aprovechamiento en términos de horario es entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Por tanto, el resto del tiempo no puedes usarlo. Igual nos pasa con el sistema de eólica. Tú tienes el sistema de Juancho Los Cocos, Quilvio Cabrera, tienes el de Guzmancito, tienes el de la zona de la línea noroeste, ahí en la zona cerca de Villa Vázquez, pero si no tienes suficiente carga de viento, no hay suficiente producción. Entonces, hay horarios donde el viento fuerte, 30, 40, 50 kilómetros por hora, entonces te permite generar suficiente energía. Pero cuando ese viento entra en pausa, entra en calma, porque no hay mucho viento entrando desde el mar, entonces la producción es muy baja. Yo creo que lo que hay que hacer, Luis Manuel, es seguir multiplicando las presas. Ahora mismo hay un proyecto de presa en la provincia de Santiago Rodríguez, en el río Guayubín, en la confluencia con el río Yaguajay. Ese proyecto va avanzando por parte de la EGI. El INDRI está en conversaciones con la gente de la provincia de La Vega para ver si se puede retomar el tema de la presa de Guayubín. Se está hablando de la posibilidad de iniciar los estudios para el proyecto de presa de Ámina en la provincia de Valverde. Hay un proyecto muy viejo que llegó a contratarse con Andrade Gutiérrez, que es el de las placetas al sur de Santiago, pero que por un asunto de financiamiento se quedó dormido y hay que comenzar a mirar hacia el este. Con la crisis de agua que hay en la zona de Punta Cana, Bávaro, donde ya hay un proceso de salinización del acuífero, es obligatorio que tanto el sector público como el sector privado miren hacia los ríos de la provincia, la Altagracia, para tener una captación y desde ahí llevar agua, pero las diferencias de altura se pueden aprovechar para producir energía. El gobierno le ha dicho claramente, tanto el anterior gobierno como el actual, al sector privado hotelero, que eso tiene que ser una inversión exclusivamente del sector privado, que el gobierno daría las facilidades administrativas, los permisos correspondientes, las autorizaciones de vía, pero que todo lo que sea la inversión y la operación del sistema tiene que estar en manos del sector privado, porque es para uso prácticamente exclusivo de un sector privado hotelero que tiene cerca de 41,000 habitaciones que están en servicio en esa zona y que genera suficiente riqueza como para también poder generar su propia agua potable y su propio sistema de alcantarillado sanitario para sus desechos cloacales. Quiere decir que ahí hay una tarea pendiente por parte del sector privado por un lado y por parte del sector público por otro lado, y yo tengo entendido que en lo que resta de año y en el primer tramo del año próximo se va a seguir discutiendo como primer tema de agenda el tema del agua. De hecho, el gobierno ha creado una nueva mesa de agua, ha integrado a todos los protagonistas del sector agua, todo lo que es INAPA, todo lo que es medio ambiente, lo que es la CAS, lo que son las CORA, y se ha designado un coordinador para que trabaje permanentemente en la definición de la forma más óptima y más racional para aprovechar el agua, tanto para uso en acueductos y en canales de riego, como para la producción de energía hidroeléctrica limpia y barata. Don Osiris, una pregunta, Ezequiel, para que no se me vaya. Osiris, una pregunta. En el proyecto, en la costa este, en el área este, ¿ya hay algún prediseño de presa? Porque tú sabes que el sector privado no tiene capacidad para diseñar ese tipo de proyectos, pero el sector público tiene algún prediseño de presa que podría venderle o facilitarle al sector privado para que desarrolle eso. Yo quiero complementar, perdón, don Osiris, yo quiero complementarla, complementarla. El sector privado se va a tardar un poco porque siempre hace estudios de factibilidad. Luis Manuel está hablando de estudios ya ¿cómo se hacen? En geográfico o lo que usted, de esos estudios de suelo. Pero el sector público necesita hacer algo rápido. ¿Qué le dice don Osiris? ¿Qué le diría don Osiris al nuevo gobierno de cuáles son las tres presas o pequeñas o grandes para que nosotros no sigamos perdiendo el 55% del agua que cae? Mira, en realidad
las dos posiciones se conjugan, pero no llegan a encontrarse en el punto ideal. Porque el sector privado en varias ocasiones ha planteado el tema de estudiar la presa, pero al verla distante y al verla costosa, ha preferido irse con el plan B. Y el plan B que ha considerado el sector privado y que en un momento determinado el INAPA se lo aprobó, fue construir 50 pozos de forma lineal, paralelo a la autopista que va desde Bávaro hacia Miches, para desde ahí entonces suministrar el agua a su acueducto y no tener que traerlo desde una presa a 50 kilómetros del sitio. El gobierno lo ha estado haciendo de forma distinta. El gobierno no comulga con la idea de que se haga el campo de pozos, sino de que se construya la presa y desde ahí se lleve el agua hasta el acueducto, como se hace con Valdesia. Valdesia está entre San Cristóbal y Baní, en el río Nizao, y desde ahí se traen a Santo Domingo 6 metros cúbicos por segundo, es decir, casi 140 millones de galones de agua al día. ¿Y con cuál comulga usted? ¿Y con cuál comulga usted? Yo comulgo con la idea de una presa construida o en el río Duey, o en el río Sanate, o en el río Yuma, donde el Estado decida de con un acuerdo con el sector privado, pero una presa. Porque al subsuelo le hemos estado sacando por 40 años más agua de lo que la recarga neta le aporta. En consecuencia, para fines de sostenibilidad ambiental, operacional y social, en el mediano y en el largo plazo, conviene más la presa que el campo de pozos, porque ya ahí tenemos cientos de pozos que han sobreexplotado el acuífero, y entonces es tiempo de irse a la captación superficial, y el Estado puede perfectamente trazar la pauta de la mano de la ley ambiental 6400 y de la mano de lo que es un plan de ordenamiento territorial de el polo turístico Punta Cana, Bávaro, Macao, Miches, que necesita suficiente agua para su expansión, porque es el polo de mayor crecimiento y va a seguir creciendo. En consecuencia, cada nueva habitación te está demandando 2 y 3 metros cúbicos de agua, más de lo que te estaban demandando hasta ese momento, y tú tienes que garantizar esa agua para tú poder salir a promover en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Sudamérica, que República Dominicana tiene potencial turístico y que tú quieres subir de 6 millones de turistas que recibe hoy día sin la pandemia, evidentemente, o sea, incluyendo el tema de la pandemia, a 10 millones de turistas, que es la expectativa que tiene el Ministerio de Turismo desde hace unos 4 o 5 años. Luis Manuel se fue para el este, ahora yo me quiero ir para el sur. Este gobierno ha dado indicios claros, señales claras de que confía en que el turismo va a despertar, quiere seguir haciendo inversiones, seguir promoviendo el turismo, porque es uno de los pilares de la economía dominicana. Ha hablado el presidente Abinader de Bahía de las Águilas. De hecho, fue a Bahía de las Águilas. Pero Bahía de las Águilas tiene un problema de agua potable. Sí, pero no puede resolver. ¿Cómo se entiende que se puede resolver? Y si el sector privado debe inmiscuirse, ¿cómo? El único río que tú tienes en Pedernales es el río Pedernales, pero no te da el caudal suficiente y está comprometida ya esa agua con Pedernales y con algunas comunidades del lado haitiano. La única opción que tú tienes es en la zona del Olivar, que está inmediatamente al este de Pedernales, hacer un campo de pozos. Ahí hay suficiente agua subterránea para tú garantizarle el desarrollo a Bahía de las Águilas, como lo hizo Punta Cana en los años 70 y 80. Quiere decir que yo no tengo preocupación con el tema del agua de Bahía de las Águilas, porque hay suficiente agua subterránea, porque es una roca caliza, porosa, que está impregnada de agua, y tú puedes tener agua subterránea ahí para por lo menos 30.000 o 40.000 habitaciones que no se van a desarrollar por ahora. Porque quizás en el mejor de los casos tú puedas llegar a tener 500, 1.000, 1.500 o 2.000 habitaciones en los próximos 5 o 6 años en Bahía de las Águilas. Bueno, señor, el tiempo terminó. Así que muchísimas gracias por su participación, Roberto, González, Luis Manuel, y a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.